Hola, estimado estudiante de la institución educativa privada El Triunfo. Una vez más, tenemos una clase de historia muy interesante. Esperando se encuentren muy bien en salud, reciban un cordial y fuerte y caluroso fraterno saludo a la distancia. Esperando que todos estén manteniendo siempre en práctica las medidas de bioseguridad que hoy en día son mucho más importantes, ya que estamos previniendo un rebrote que ya se está experimentando en Europa. Este rebrote, la única manera de poder evitarlo es a través del aislamiento social, que es sinónimo de quédate en casa, el distanciamiento social, manteniendo una distancia o separación de 2 metros aproximadamente entre persona a persona en la calle. Además de ello, la utilización de mascarilla y protector facial para poder evitar un contagio directo a través de la fosa nasal de la boca o los ojos, que es por donde puede ingresar el virus, y la utilización de alcohol en gel o en spray de manera permanente para poder evitar que el virus se propague y lo puedas introducir en tu casa. Recuerda que el virus tiene una prolongación de 9 horas de vida. Sin embargo, con la utilización de alcohol, rociándote encima alcohol de tu cuerpo, ese virus lo eliminas en 10 segundos. Además de ello, no olvidar la higiene permanente de manos y rostro, importante para evitar siempre el contacto con el virus. Recuerda, es tarea de todos, es responsabilidad de todos, y todos debemos actuar de manera responsable con nuestros actos en estas medidas de bioseguridad. Ahora, vamos a continuar con nuestro tema. La semana pasada empezamos el tema del tercer horizonte cultural o tercera síntesis cultural, que se refiere al imperio incaico o Tahuantinsuyo. En esta oportunidad vamos a continuar con esta segunda parte y vamos a iniciar justamente con el aspecto político, donde se refieren básicamente las autoridades que rigieron el orden del Tahuantinsuyo. En el primer orden tenemos al Inca, que vendría a ser la máxima autoridad del imperio incaico. Es también llamado Sapan Inca, que significa gran señor, o Inti Churin Huahuaquilla, que significa hijo del sol y de la luna. Este personaje muy emblemático era considerado hijo de los dioses del sol y de la luna, que se refleja a Inti y a Quilla. Tenía la autoridad total del imperio incaico. En total se habla de la presencia de 13 incas divididos en 2 dinastías, Hanan Cusco y Urin Cusco. Luego del Inca tenemos al Auqui o príncipe heredero, que vendría a ser el hijo escogido por el Inca para su reemplazo en el trono del poder incaico. Este Auqui era una persona que debía demostrar a través de sus dotes valentía, coraje, astucia para la guerra y por ende para el dominio básicamente de los territorios conquistados por los incas. Él siempre va a estar a cargo de los amautas, que eran los docentes, en este caso los maestros o profesores que enseñaban en ese tiempo. Luego tenemos el Consejo Imperial. El Consejo Imperial va a ser toda una conformación de personajes, en el cual vamos a tener en primera instancia a los Suyuyut Apu o Apo Suyu, que vendrían a ser cuatro gobernantes de 4 suyos, correspondientes a la conformación Tahuantinsuyo. Eran 4 suyos, los cuales 4 personajes. Siempre eran escogidos a las personas más sabias y por ende eran las personas de mayor edad. Ellos tenían la dirección, tenían el control de los 4 suyos que conformaban el Tahuantinsuyo. Luego teníamos la presencia del Huilat Humo, que era el sumo sacerdote. El sumo sacerdote, que era la persona que trabajaba al lado del Inca de una manera muy importante, era el que le daba las visiones que podía suceder en ese mundo mágico, enigmático que se desarrollaba en la época del Tahuantinsuyo. Además tenemos la presencia de los famosos orejones, que eran jóvenes intelectuales que desarrollaban de una u otra manera una participación importante en el desarrollo de las funciones del Inca, orientándolo
con su sabiduría, con sus conocimientos, le llamaban orejones porque de sus orejas pendían básicamente unos aretes de oro muy pesados que le deformaban las orejas. Y esto era representativo, ya que eran considerados también parte de la nobleza incaica. Tenemos Alapunchik o Capat Apu o Tocrico. Este personaje era una persona que se refería a todo lo que lo ve y todo lo que lo oye. Era el hombre más importante dentro del grupo jerárquico, ya que definitivamente era el que hacía cumplir las órdenes emanadas del Inca, y por ende también era su hombre de confianza de el Inca, podríamos decir como un primer ministro. Luego tenemos al Tucuricuy, el que todo lo ve. En algunos casos le llaman el chismoso del Inca. Esta persona tenía una función importante. Él era el que se mezclaba de manera muy astuta entre las personas del pueblo, disfrazado para no levantar muchas expectativas con respecto a que sea un funcionario del Estado, para poder informar todo lo que pasaba definitivamente en todas las regiones del Imperio Incaico. Era transmitido hacia la Punchico Tocricot, o si no al Inca, para establecer sanciones o correcciones. Este personaje tenía además otras funciones, como por ejemplo era el encargado de casar a los jóvenes, ¿no?, en ceremonias muy importantes. Era el encargado de recoger el tributo inca, que era obligatorio para todos los pueblos y se entregaba una vez al año. Ahora tenemos al curaca. Los curacas, que eran básicamente jefes de tribus o pueblos que habían sido sometidos por el ejército inca, en que guardaban de una u otra manera algún tipo de respeto por su jerarquía en sus pueblos anteriores. Estos pueblos definitivamente fueron sometidos de una manera pacífica o violenta, y a ellos se les daba el privilegio de poder desempeñar una autoridad importante, administrando lógicamente cada ayu, que era una conformación de personas que estaban a su cargo. En este cuadro podemos observar toda la distribución: el Inca en rojo como el personaje más importante, su hijo, el príncipe heredero, el consejo imperial, el Apunchik dividido en dos otras imágenes, el Tocricut y el Curaca. Ahora, para hablar del Imperio Incaico tenemos que hablar básicamente de lo que es el sistema de gobierno. Se habla de una dualidad. ¿Qué es una dualidad? Es la dualidad en la cual se representaba básicamente a lo que era la autoridad máxima como si fuera el Inca, y además tenemos al Auqui, que era su hijo, representante también del gobierno. Ambos co-gobernaban en un solo gobierno, por eso que se considera una diarquía importante, que de una u otra manera permitía una ejecución del poder a gran escala. Ahora, aquí todos sin excepción alguna en el Imperio Incaico participaban en diferentes funciones. Todos trabajaban, todos colaboraban, desde las mujeres, los varones, las personas ancianas y los niños. Todos tenían una función. Por ende se considera que fue una cultura muy organizada y muy planificado el trabajo desarrollado en este imperio. En la organización del pueblo incaico, socialmente hablando, se van a hablar y se va a distinguir a través de grupos sociales que van a estar conformados de manera decimal, de lo cual vamos a conocerlos. Tenemos, por ejemplo, el Puret, que era el jefe de una familia; Pisca Camayot, jefe de 5 familias, estaban a su cargo; el Chunca Camayot, 10 familias; el Pisca Chunca Camayot, 50 familias; el Pachaca Camayot, 100 familias; el Pisca Pachaca Camayot, 500 familias; el Huaranga Camayot, 1000 familias; Pisca Huaranga Camayot, 5000 familias; y el Uno Camayot, 10.000 familias. Ellos eran los líderes básicamente de estos grupos mayoritarios o minoritarios respectivamente, encargados de ejercer la enseñanza en diferentes actividades, prácticas y valores que eran indispensables en el desarrollo del pueblo incaico. Ahí lo vemos, básicamente estos personajes serán los más representativos en el carácter social.
El ejército inca. El ejército inca va a ser uno de los más respetados a nivel territorial. Recordemos que los incas abarcaron 6 países de Sudamérica. En esa expansión, lógicamente, van a aplicar toda su estrategia de guerra, su habilidad, su fuerza militar, y cada militar que conformaba el ejército era obligatoria su participación. Esta participación es obligatoria desde que asumió el poder Pachacute, y duraba de entre los 25 a 50 años de edad la participación en el ejército. En aspecto social tenemos el ayo. ¿Qué era el ayo? El ayo era una comunidad, la conformación de personas que de una u otra manera compartían, de una u otra manera, parentescos sanguíneos, parentescos económicos, parentescos totémicos, religiosos, y que estaban asentados en determinados territorios. Ellos definitivamente estaban a cargo de un curaca o cacique, que era el líder de un ayo. Ahora, el curaca era el jefe, como le decía, de un ayo, que de una u otra manera se respetaban por haber tenido algún tipo de jerarquía antes en el pueblo que había sido conquistado. Tenemos ahora aquí la representación del ayo, dirigido por curacas, familias que podían ser distintivas por creencia, por desarrollo económico, en la crianza de animales, en el aspecto de los cultivos, en el aspecto totémico de crear de una u otra manera dioses creados por ellos, de pacarinas o malquis. Ahora, vamos a hablar de las panacas. ¿Qué es una panaca? Las panacas eran esos grupos, digamos así, de linajes, de personajes importantes que venían a corresponder solo y exclusivamente a la clase reinante, o sea, la familia de Inca, las famosas panacas reales. Una panaca real definitivamente era el encargado de cuidar la momia del Inca que fallecía. Su familia lo cuidaba, lo veneraba, y de esa manera se le recordaba y se le respetaba. Tenemos durante todo el proceso de los incas, desde sus inicios, llámese el año 1200, el siglo XIII, hasta el año 1532, siglo XVI, que fueron conquistados por los españoles, a 2 dinastías. Los Urin-Cusco, que son los del Bajo Cusco, los que se asentaron básicamente cerca del lago Titicaca, donde se presume salió Manco Cápac, según la leyenda, y funda el Imperio Incaico. Y la otra dinastía, que la de Hanan Cusco, porque luego fue trasladado a la parte alta del Cusco la fortaleza de la construcción del famoso Coricancha o Inti Cancha, de lo cual tenemos en Lurin Cusco a Manco Cápac, Sinchirroca, Choque Yupanqui, Maita Cápac y Cápac Yupanqui. 5 incas que pertenecen a Lurin Cusco. Al Hanan Cusco, Inca Roca, Yaguarhuaca, Huiracocha, Pachacute, que inicia el proceso expansivo de los incas, Tupac Yupanqui, Huayna Cápac, Huáscar y Atahualpa, quien va a asumir básicamente la derrota por las fuerzas españolas. Tenemos en la estructura social marcado diferencialmente la nobleza de sangre, que va a ser constituido definitivamente por el Inca, la familia del Inca y algunos personajes que eran considerados dentro de la aristocracia incaica. Ellos de una u otra manera solamente eran un vínculo sanguíneo familiar directo. Tenemos al Inca, tenemos a su esposa la Colla, tenemos al Auqui y a la Ñusta como personajes principales de la nobleza de sangre. Luego tenemos a la nobleza de privilegio. La nobleza de privilegio eran los funcionarios, de una otra manera, representativos del imperio incaico. Podríamos decir el Huilat Humo, el Toquiricuy, el Toquiricú Guampuchit, que van a ser reconocidos por todo el pueblo. La nobleza provincial estaba conformada por los nobles, que eran básicamente los curacas, los jefes de ayu, que de otra manera tenían algún tipo de reconocimiento y beneficios. Vivían en unos barrios más exclusivos, ya que el pueblo vivía en zonas donde se desarrollaban trabajos de agricultura obligatoriamente. Y tenemos la nobleza advenediza,
¿Qué significa eso? Que eran básicamente los personajes que habían de una u otra manera ganado el privilegio de ser reconocidos por el Inca a través de sus acciones. Entonces ellos tenían algún tipo de reconocimiento y por ende se les distinguía de los pueblos normales. Luego los grupos dominados, que tenemos los Hatun Runas, que son básicamente el pueblo, gente común, poblador común en la significación de Hatun Runa. Los Mitimais o Micmacunas, que significa el que se van, que básicamente eran los hombres y mujeres seleccionados. ¿Con qué intención? De ir a colonizar territorios. Esta colonización permitía extender y expandir los dominios incaicos a través de la participación de ellos. Los Yanaconas, que eran los servidores perpetuos, que eran los que vivían en las casas de los nobles y los servían de manera exclusiva y permanente. Y tenemos a los Piñas o Pinacunas, que básicamente eran los sometidos o prisioneros de guerra, que no tenían ningún tipo de privilegio o beneficio y eran muy, pero muy maltratados, digámoslo así, a través de trabajos muy fuertes. Tenemos aquí la representación en una pirámide inca, nobleza de sangre y nobleza de privilegio provincial, y tenemos básicamente al estrato sometido por los incas. En la organización económica se puede decir que aquí es algo muy interesante. Se basa en dos principios: el principio de reciprocidad y redistribución. La reciprocidad significa que básicamente las personas devolvían el trabajo que en un momento recibían por parte de ellos, y la redistribución era, digamos así, la distribución equitativa de la producción para todos sin excepción alguna. Bien, las técnicas agrícolas que ellos desarrollaron son las que van a heredar básicamente de pueblos anteriores, como los Huachaques, Chagrasundía, Huaruguaro, Cochas, muchos de ellos que son básicamente utilizados o fueron utilizados por pueblos antiguos, como los incas desarrollaron una expansión terrible sobre todo el territorio peruano. Entonces van a absorber esas técnicas y las van lógicamente a modificar y a mejorar. En la ganadería solamente podemos decir que bueno, ellos van a seguir con la crianza de aquenios camélidos, ellos van a criar algunas aves también, y el cuy, de ellos van a aprovechar pues su carne, su piel, su lana, de manera muy importante para el desarrollo de productos que pueden satisfacer sus necesidades. Otras actividades económicas también, como tenemos ahí la pesca, el kaiku, que el kaiku también llamado el chacu, que era una técnica ancestral muy pero muy importante. Tenemos la forma de trabajo, en la cual vamos a encontrar el laini, que era un trabajo agrícola, que era básicamente también referido a apoyar en la construcción de casas a los recién casados. La minca o minga era el trabajo obligatorio que se daba de una manera asistencial, ¿no? De manera colectiva, para ayudar al pueblo, para ayudarse a otros ayos o otras personas que estaban de una u otra manera mal de salud o enfermos o habían sido afectados por desastres naturales. Tenemos también los trabajos en las tierras del Inca y del Sol, que era básicamente a través de la minca o minca. Tenemos la mita, que era la principal fuente de trabajo, que significa obligatoriedad, que básicamente son los Hatun Runas, que son los que desarrollaban este trabajo obligatorio. Y la chunca, que era un sistema de defensa civil actual, se convocaba al pueblo en caso de emergencias, terremotos, para poder reconstruir de otra manera territorios o viviendas afectadas por los desastres. Bien, la tenencia de tierra, podríamos decir, esta tenencia de tierra estaba a cargo del Inca. El Inca era el dueño de las tierras. Estaban las tierras del Inca, las tierras del Sol y las tierras del pueblo. Entonces, también se le distribuía a cada varón un topo y a cada mujer medio topo de tierra. ¿Con la intención de qué? De hacer producir esas tierras. Y de manera obligatoria, dar un tributo de manera obligatoria al Estado una vez al año. En las tierras, como vemos ahí, tierras del pueblo, del Inca y del Sol. Tenemos esta extensión, estimados estudiantes, que espero puedan de una u otra manera